En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Nos invita la Iglesia en este día a honrar la memoria de San Cirilo de Alejandría, obispo, confesor y doctor de la Iglesia, campeón de la ortodoxia, de la defensa de la pureza de la fe en la divinidad y humanidad de nuestro Salvador Jesucristo, así como también la defensa en relación a este misterio de la fe de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, de la maternidad divina de la Virgen María. Negada por Nestorio, condenado en el concilio de Éfeso, San Cirilo se dedicó apoyando al Papa Celestino, defendiendo estas verdades de fe sobre nuestro Señor Jesucristo y sobre la Virgen Santísima, cosa que le tuvo lógicamente pues sus contradicciones, pues corrió el peligro de ser desterrado de su sede patriarcal y estuvo encarcelado, por lo que él mismo dijo: por amor a Jesucristo sufro cadenas como el apóstol San Pablo y estoy dispuesto a asumir también la misma muerte. Porque en definitiva la defensa de la verdad es la defensa de Jesucristo. No hay posibilidad de amar a Jesucristo y no amar su verdad. No hay posibilidad de amar a Jesucristo y no defender la sagrada tradición de la Iglesia. No es verdadero amor a Jesucristo cuando traicionamos el depósito de la fe recibido por la predicación de los apóstoles, el magisterio de la Iglesia y la tradición viva que llega hasta nuestros días, que hemos recibido de nuestros mayores. San Cirilo es símbolo de esa integridad de la fe. Junto con San Atanasio también es otro campeón de la fe que resplandece ante toda la cristiandad por anteponer la propia gloria, la propia vida al amor a la verdad, porque es el amor a Jesucristo. San Cirilo tiene unas enseñanzas hermosas sobre el misterio de la Eucaristía, sobre todo sobre el acto de la comunión. Él mismo se pregunta ¿por qué hemos de comulgar? En sus homilías, en sus sermones, en sus escritos, San Cirilo era muy pastoral, quería desgranar bien los misterios de la fe para alimento del pueblo de Dios. Y por eso pues se pregunta a los fieles que le están escuchando ¿por qué hemos de comulgar? Y dice que seamos capaces de unirnos espiritualmente con Cristo mediante una disposición interior de caridad perfecta, con fe recta y firme, con ánimo sincero y deseoso de virtud. No es absoluto, impugnado por la doctrina de nuestros dogmas. Al contrario, afirmamos que nos enseñan precisamente esto. En efecto, ¿quién en su sano juicio puede poner en duda que si Cristo es comparado a la vid y nosotros a los sarmientos, es porque de Él y por Él tenemos la vida? Sobre todo cuando el apóstol San Pablo afirma: el pan es uno, y así nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque comemos todos de un mismo pan. Que alguien nos diga la causa de la mesa mística y nos explique su eficacia. ¿Por qué tomamos la Eucaristía? ¿Por qué comulgamos? ¿No será quizás para que la Eucaristía haga habitar en nosotros a Cristo, incluso corporalmente, mediante la participación y la comunión de su sagrada carne? El Salvador mismo dice: el que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. En este pasaje vale la pena señalar que Cristo no se limita a decir que habitará en nosotros por una cierta relación afectiva, sino mediante una participación natural. Lo mismo que si fundimos al fuego dos trozos de cera, de ambos se forma una sola masa. Así también mediante la participación del cuerpo de Cristo y de su preciosa sangre, Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, formamos una sola realidad. No de otra manera puede revitalizarse lo que por naturaleza es corruptible. Nosotros, nuestra naturaleza humana, corruptible, si queremos revitalizarla y comunicarle vida eterna, hemos de unirnos corporalmente
al cuerpo de aquel que es vida por naturaleza, es decir, uniéndonos al unigénito, a Jesucristo nuestro Señor. Hemos de comulgar, en definitiva, porque estamos destinados a la corrupción, y si queremos gozar de la resurrección y de la incorruptibilidad de la vida eterna, hemos de unirnos corporalmente a este cuerpo de Cristo que se nos da en la Sagrada Comunión. Junto a esta imagen de la cera fundida que forma una sola masa, San Cirilo utilizaba también otras dos imágenes a las que recurría muy habitualmente para expresar el misterio de la Eucaristía. La primera de ellas es el agua que hierve al ser calentada por el fuego. Quien recibe la comunión es hecho santo y divino cuerpo y alma, del mismo modo que el agua puesta sobre el fuego hierve. La otra imagen tomada del mismo Evangelio es la de la levadura. Dice: la comunión obra como la levadura que se mezcla con la harina, haciéndola levantarse. Pues así la Sagrada Comunión, como esa cera fundida, como ese agua que hierve, como esa levadura que fermenta la masa, es todo el efecto que hace en el alma de quien la recibe. El mismo San Cirilo tendrá que hacer frente a aquellos más puritanos que siempre se consideran indignos para acercarse a la Sagrada Mesa, movidos más bien de una soberbia espiritual que de una verdadera humildad. Les dice: me he examinado y me he reconocido indigno. A los que hablan así les digo: ¿y cuándo seréis dignos? ¿Cuándo os presentaréis entonces ante Cristo? Y si vuestros pecados os impiden acercaros, y si nunca vais a dejar de caer, ¿quién conoce sus delitos?, dice el Salmo. ¿Os quedaréis sin participar de la santificación que vivifica para la eternidad? Porque San Cirilo tenía bien presente que la Eucaristía es comida de enfermos. Los que todavía están sujetos a algunas debilidades interiores, pueden participar de la Eucaristía, pero no en el mismo grado de aquellos que ya son santos, para aumento de santidad, fortaleza del alma y perseverancia firme en las cosas santas, sino a la manera que conviene a los enfermos, para arrojar el vicio, abstenerse del pecado, mortificar los placeres y recuperar la salud espiritual. Son, por tanto, dos tipos de personas las que están invitadas a la Sagrada Mesa, a la comunión: los perfectos, los que viven en santidad y en gracia, estos para ser más santos, para aumentar en santidad, para fortalecer su alma, para perseverar firme en los buenos propósitos en Dios. Pero también los enfermos, aquellos que sufren la debilidad, estos han de acudir para ser sanados, para arrojar de ellos el vicio, para abstenerse del pecado, para mortificar los placeres, para recuperar la salud espiritual. Lógicamente, el santo no justifica ni argumenta que se puedan acercar a la Sagrada Mesa, a la Eucaristía, aquellos que están en pecado mortal. Pero bien sabemos que aquellos que están en pecado venial o con faltas pueden acercarse a la Sagrada Comunión, y por vía de caridad el Señor perdona esas faltas y esos pecados veniales. Dice San Cirilo: considera de nuevo cuánta utilidad se saca de tocar la carne de Cristo, porque expulsa muchas enfermedades y multitud de demonios, arruina el poder de Satanás y sana en un momento a una tan grande muchedumbre. Sobre aquellos que comulgan en pecado afirma esto gravísimo: los que reciben una comunión sacrílega reciben a Satanás y a Jesucristo dentro de sus corazones. A Satanás para permitir reinar en ellos, a Jesucristo para ofrecerlo en sacrificio como víctima para Satanás. Palabras muy fuertes del santo, que nos recuerdan aquellas del apóstol: el que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, come y bebe su propia condenación. Y para terminar, dice San Cirilo, hace una exhortación a todos aquellos que, padeciendo el peso de las tentaciones del pecado, han de buscar en el sacramento de la comunión
la medicina para sus almas y la fuente de santidad. Si el veneno de la vanidad se está hinchando en vosotros, volved a la Eucaristía, y ese pan que es su Dios, humillándose y disfrazándose a sí mismo, les enseñará humildad. Si la fiebre de la avaricia egoísta los arrastra, aliméntense con este pan y aprenderán generosidad. Si el viento frío de la codicia los marchita, apúrense al pan de los ángeles y la caridad vendrá a florecer en su corazón. Si sienten la comezón de la intemperancia, nútranse con la carne y la sangre de Cristo, quien practicó un autocontrol heroico durante su vida en la tierra, y ustedes se volverán temperantes. Si ustedes son perezosos y tardos para las cosas espirituales, fortalézcanse con este alimento celestial y serán fervorosos. Finalmente, si se